Siempre un gusto, una alegría darte la bienvenida a tu programa Libertad Sin Límites, estos momentos donde junto al pastor Joel Flores aprendemos más de la palabra de Dios y él comparte con nosotros temas muy significativos, reflexión, nos ayuda a meditar, en fin. Un saludo especial a ti que acompañas el programa a través de la TV, a través de la radio, por las plataformas digitales, internet, en fin. Bienvenidos y yo quiero ya al inicio del programa recordarte que estamos ofreciendo este material. Yo tengo en mis manos este DVD, Pablo, el mensajero de la cruz, donde el pastor Joel precisamente nos habla y nos ayuda a profundizar acerca de temas muy interesantes, por ejemplo, Pablo y la prosperidad, Pablo y la idolatría, Pablo y el arrepentimiento y diversos temas muy interesantes. Así es que tú puedes pedir este material, nos envías tus datos, nos dices yo quiero recibir este DVD y bueno, estaremos ofreciéndotelo y haciéndote llegar de forma gratuita. Recordarte que estamos en facebook.com/Libertad Sin Límites NT en vivo y también nos encuentras en Instagram @Libertad Sin Límites. Repasamos nuestro contacto para que tú te comuniques con nosotros, más 5512 98 100 14 60. Si tú quieres, no olvides pedir este material, envíanos tus datos. Y ya al inicio del programa, introduciéndonos a este tema, te invito a ver las siguientes imágenes que nos hablan acerca de este asunto. Qué pregunta la que nos introduce al tema de hoy. ¿Qué armas utilizamos contra nosotros mismos? Antes te doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Joel? Gracias, Carola. Qué alegría poder saludar a nuestros amigos allí en casa. Un abrazo para todos ustedes y aquellos que están sintonizando también por la radio. Nos alegra poder en este momento hablar sobre temas tan interesantes. Y sabes, ¿quién no estuvo envuelto en algún conflicto? Solo que cuando hablamos de guerra y conflicto, a menudo nuestra cabeza va a una guerra, un conflicto entre países, etcétera. Sin embargo, todos vivimos una guerra diariamente, ¿no? Y hay guerra laboral, hay guerra en el hogar, hay guerra donde sea. Siempre hay ese desacuerdo por la cual se producen conflictos. Y no siempre se usa armas como para poder destruir a una persona al instante. Hay armas que cortan lentamente. Una palabra, alguna otra cosa que puede herir tanto a la persona. Más al hablar de conflictos y guerras es tan amplio, ¿no? Hoy vamos a tocar, por ejemplo, sobre conflicto espiritual y qué armas usamos también en este conflicto. Qué interesante. Tú bien lo has dicho, ¿no? Cuando uno escucha la palabra conflicto, existen diferentes conflictos en distintas áreas, personal, conflictos internos, tú lo has dicho, familiares, laborales y aquellos que toman una mayor proporción, como lo citaba ahí el video, ¿no? Las guerras y la violencia, en fin. Pero ahora que tú mencionas, Joel, en el ámbito espiritual, a veces uno se pregunta y dice, ¿pero qué conflicto puede haber en el área espiritual? ¿Cómo se origina? ¿Cómo se da? ¿Estamos dentro nosotros de ese conflicto? Y bueno, en fin, muchas preguntas, Esa es una muy buena pregunta, porque puede ser que cada uno tenga su propio conflicto personal. Sin embargo, cuando hablamos de un conflicto espiritual, todos estamos envueltos. El problema es al lado de quién estamos luchando y contra quién estamos luchando. Entonces, este conflicto espiritual es mayor que todas las guerras que hubo en la historia, porque este conflicto aún no termina, es diario, es constante, y en este conflicto también hay muertos y heridos, no físicamente, internamente. Hay gente que muere, son esqueletos andantes por dentro. Y hoy vamos a hablar justamente sobre cómo nosotros podemos defendernos y lo mejor de todo es ¿de qué lado estamos luchando? ¿Para quién estamos luchando? Eso yo te iba a preguntar ya para introducirte y quedarnos con la reflexión. ¿De qué lado? O sea, ¿pero será que existe solución? ¿Este conflicto tendrá solución? Bueno, ahora te escuchamos. Gracias, para tener la respuesta. Muy bien. Gracias una vez más allí por estar viendo este programa. Bienvenida a su Libertad Sin Límites. Y bueno, estamos listos para poder dialogar hoy sobre este tema tan importante, porque el mundo está envuelto en conflictos. Conflictos son parte de nuestra historia, es parte de nuestra vida.
En nuestra historia ya hubieron 2 guerras mundiales, como ya hablamos allá al comienzo, y al hablar de conflictos lo relacionamos siempre con armas. Conflicto es sinónimo de violencia, de huérfanos, de padres sin hijos o de hijos sin padres. Conflictos, guerras siempre traen dolor al corazón. Destruyen personas, destruyen familias, causa heridas, pero también trataremos el otro tipo de conflictos, aquellos conflictos que se pelean dentro de las 4 paredes de casa, donde el marido o la esposa hiere, no con un arma en la mano, más con palabras, y hay tantas heridas que se producen en el hogar, ya sea entre la pareja o ya sea allí también para los hijos. Hace algún tiempo, Adriana, una señorita de 27 años, me contó el conflicto que vivía en casa. No era un conflicto armado, sin embargo, era un conflicto donde ella experimentaba en carne propia una guerra diaria. Cuando tenía 18 años, ella conoció a un muchacho y de una manera apresurada se casó, aun cuando los padres de ella no estaban de acuerdo. Ella fue en contra de la voluntad de los padres, porque el muchacho tenía un problema serio, y es que él tenía el vicio del alcohol y también consumía drogas. Y ella se fue en contra de todo lo que los demás decían, y ella dijo, me caso, y se casó. No pasó mucho tiempo, ella se dio cuenta de que había cometido un error allí en la elección, pero era demasiado tarde. Mucho más porque ella quedó embarazada, y allí comenzó el mayor problema, porque él quería que ella pueda abortar a aquel niño, y para hacerlo lo pateaba a ella, y es más, hizo que ella pueda cometer el aborto. Eso fue algo muy triste en la vida de ella, y ella escribía y decía, usted no sabe el conflicto y la guerra que está en casa. Somos 2 enemigos durmiendo o viviendo bajo la misma casa y durmiendo en la misma cama. 2 enemigos que duermen juntos. No es un conflicto armado, mas este es el conflicto que se vive y se sufre en silencio y se muere lentamente todos los días. Y hay millones de personas que están envueltos en diversos tipos de conflictos. Más hoy quiero hablarte de una guerra mayor. Una guerra que comenzó en el cielo y que continúa aquí en la tierra. Cuando voy al libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, dice así, versículo 7, después hubo una grande batalla en el cielo, hubo una guerra. Tú puedes decir, ¿cómo es posible? Si el cielo es un lugar de paz, un lugar de amor. Sí, ahí comenzó una guerra. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron y se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es increíble, pero la primera batalla comenzó allá en el cielo. El nombre de Miguel es el título de Cristo cuando entra para pelear, ya sea para defender a sus hijos o ya sea para esta guerra que comenzó allí en el cielo. ¿Y por qué se produjo esa guerra? La lucha era por un trono. Fíjate una cosa lo que te estoy diciendo. Dios no creó a Satanás, Dios creó ángeles perfectos. ¿Cómo entró el pecado? Es un misterio. No podemos entender cómo un corazón puro pudo haber sido manchado por el pecado. Pero la Biblia nos revela cuál fue el problema, cómo este ángel perfecto, un querubín creado por Dios perfecto, un día anheló el trono de Dios. Su orgullo lo llevó tan lejos, a tal punto de rebelarse y a tal punto de hacer la primera guerra en el cielo. Y en esa guerra, este enemigo, quien se convirtió en enemigo, ahora fue echado de allá. Una pregunta que por allí surge es, ¿por qué Dios, si sabía que él iba a hacer tanto daño, por qué no lo destruyó inmediatamente? ¿Por qué solamente lo echó, lo botó del cielo? La respuesta es muy simple. Dios había creado a tantos seres en el universo, seres inteligentes, y todos ellos adoran a Dios por propia voluntad. Dios no creó robots, Dios los creó a todos con libre albedrío. Ahora, ¿qué hubiese sucedido si Dios hubiera matado a Satanás inmediatamente? En el universo hubiese quedado la duda de que las acusaciones del enemigo eran razonables. Y el carácter de Dios
quedaría manchado. Y los otros seres ya no obedecerían a Dios por amor. Entonces Dios determinó que en el tiempo se pueda ver quién es el carácter de quién. Porque Satanás quiso desfigurar el carácter de Dios, diciendo que Dios es cruel, Dios es malo. Mas en el tiempo ya está claro para el universo que quien es malo y cruel no es Dios, sino es Satanás. Ahora, este conflicto comenzó allí por un trono. Mira lo que dice el libro de Isaías capítulo 14, versículo 12 al versículo 14. Isaías capítulo 14, versículo 12. Dice así: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. El diablo siempre quiso la adoración, porque quien está en el trono es adorado. Entonces él dijo: yo quiero el trono, yo quiero ser adorado. Y el orgullo convirtió ángeles en demonios y cerró la puerta del cielo. Quiero que preste atención. Un día, cuando él no alcanzó el trono porque perdió la batalla, fue lanzado a la tierra, fue y vendió esa misma idea a Adán y Eva. ¿Qué cosa les dijo? Ustedes serán como dioses. En otras palabras, saquen a Dios de su vida y ustedes pueden adorarse a sí mismos. Ustedes no necesitan de Dios. Y el ser humano aceptó la propuesta diabólica. En otras palabras, sacar a Dios del trono de su vida. Que Dios no controle su vida. Ellos decidieron no más obedecer a Dios y ellos tener el control. Satanás es astuto y hoy está vendiendo esa idea. Tú puedes solo. Tú puedes vivir solo sin Dios. Tú no necesitas de Dios. Lo que necesitas es dinero. Lo que necesitas es placer. Lo que necesitas es otra cosa, menos a Dios. Saca a Dios del trono. Y esa fue la idea de Satanás. Ahora, ¿qué sucede? El ser humano aceptó su propuesta, sacó a Dios del trono de su vida y el mundo cayó en un caos. Entonces, ahora hay enfermedad, hay muertes, hay tragedias. ¿Quién es el culpable? El culpable es Dios. El culpable es el ser humano que sacó a Dios de su vida y se convirtió en un ser cruel y paga las consecuencias. Pero no, Satanás quiere seguir destruyendo, quiere seguir acabando con la imagen perfecta de Dios. Por eso es que acusa a Dios. Ahora, lo que dijo para Adán y Eva es: ustedes no necesitan de él, ustedes serán como dioses. Y ahí está el problema. Tú sabes que la mayor lucha, la mayor batalla de este mundo hoy se vive en cada corazón. Cuando hablo de corazón estoy hablando de mente. En tu mente se disputa todos los días la batalla de quién está en el trono, es decir, quién está al control de tu vida. Tú puedes decir: yo hago con mi vida lo que quiero, nadie está al control de mi vida. No, existen dos poderes en este mundo luchando por tu vida, luchando por tus decisiones, luchando por tu destino, luchando por ti. Ahora, eres tú quien decides de qué lado luchar. ¿Sabes que todos los seres humanos estamos envueltos en este conflicto? Todos, absolutamente todos. No hay nadie que diga: yo no estoy en ningún, o yo no pertenezco a ningún ejército. No, o estás con Dios o estás con el enemigo. Así de simple ocurre eso en esta vida. Por eso, el apóstol Pablo dice: la vida es un campo de batalla. Préstame atención, no es un parque de diversiones, es un campo de batalla. Entonces, si la vida es un campo de batalla, yo te invito, dice Pablo, a luchar con Dios. Y Dios te dejó una armadura para luchar contra el enemigo. ¿Quieres saber cuál es esa armadura? Mira lo que dice el libro de Efesios capítulo 6, versículo 10 hasta el versículo 14. El apóstol Pablo toma esa figura de una lucha. En el libro de Efesios capítulo 6, versículo 10, dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso es lindo. Ahora dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todos, estad firmes. Estad firmes, una vez más se repite: ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio, tomad el escudo de la fe,
para que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Tomad el yelmo de salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y orando en todo tiempo. Listo, aquí dice, tú estás en guerra. Y si tú sabes que estás en guerra, nadie va a la guerra desprotegido. Y aquí toma la figura, Pablo, de el ejército que él conocía. Resulta que allá en el ejército romano habían 3 tipos de soldados. Había un grupo de soldados que eran los novatos, que eran los soldados astatis, eran los principiantes. En la batalla ellos duraban poco. Había un segundo grupo que eran los príncipes. Esos príncipes ya tenían un poco de experiencia, no eran novatos. Y había un tercer grupo que era el grupo de los triarís. El grupo de triarís era el grupo más recio. Ellos tenían un lema, ellos eran los inamovibles, ellos no perdían una batalla. Y el lema que ellos tenían era el siguiente: firmes. No hay chance a retroceder, es avanzar o morir. Ojo con ese lema. O sea, yo no puedo retroceder. Si no avanzo, prefiero morir, pero no retroceder. Eso era el lema del triarí. Y Pablo toma el lema de ese soldado y dice, en esta batalla tenemos que ser como este soldado. Por eso dice, estad firmes, no retrocedan. Al contrario, tomen la armadura. Y él toma la armadura que él conocía. La armadura que conocía de un soldado romano era un yelmo, que era un casco para cubrir su cabeza, era un escudo para cubrir de la nariz hasta los pies, contra los dardos o las flechas que lanzaba el enemigo. Era una coraza para cubrir el corazón y los pulmones. Era una espada para poder luchar. Y era zapatos todoterreno para poder caminar, no importa en el fango o en la arena. Entonces dice, esta es la armadura que debes tener. Solo que ahora esa armadura tiene un significado. Y dice, ¿cuál es el yelmo? El casco, lo que va a cubrir tu cabeza es la salvación. Toma el yelmo de la salvación, que se acepta por la gracia. Y allí dice, toma la coraza de justicia. ¿Quién te va a cubrir el corazón? ¿Quién te va a cubrir la vida? La justicia. ¿Y quién es la justicia? La justicia es Cristo. Cuando tú aceptas la salvación, tienes que aceptar la justicia de Cristo en tu vida. Por Él eres justificado. Y luego dice, toma el escudo de la fe. Tú sabes que el enemigo hasta hoy continúa lanzando allí sus dardos. Esos dardos tenían fuego y tenían veneno. Si un dardo lograba caer en el cuerpo de un soldado, moría por el veneno. Entonces Satanás tiene mucho veneno para acabar con tu fe, para acabar con tu vida, para desanimarte, para echarte al suelo, para destruirte. Satanás puede hacer eso. Entonces, si tú no tienes fe, en los momentos difíciles no vas a poder sostenerte. Además dice, toma la espada. ¿Cuál espada? La palabra de Dios. Lee la Biblia, aplica, practica la Biblia. Vive. Esta es una espada de 2 filos, dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Esta espada te va a ayudar a defenderte, pero sobre todo, dice, en todo tiempo ora. Préstame atención. A Satanás no le asusta mucho que tú vayas un día a la semana a la iglesia, porque hay muchos que van un día a la semana, pero el resto de sus días de la semana no están con Dios. A Satanás no le asusta eso. A Satanás no le asusta un religioso. A Satanás le asusta una persona que ora. Préstame atención. Es por eso que difícilmente el ser humano encuentra tiempo para orar. ¿Por qué? Tiene una agenda recargada, prefiere redes sociales, prefiere mirar una película, prefiere cualquier otra cosa menos orar. Satanás sabe que si tú oras, tú tienes poder. Porque te aferras a Cristo, y él tiene miedo a Cristo, porque Cristo lo derrotó varias veces. Tú y yo luchamos contra un enemigo vencido. Cristo lo venció. Ahora, lo que quiere Satanás para destruirte es alejarte de Cristo. Y cuando consigue alejarte de Cristo, entonces tú te conviertes en un juguete del diablo. El diablo puede hacer lo que quiere. Por eso el apóstol Pablo dice, no te olvides, el yelmo, la coraza, el escudo, la espada, los zapatos, que es el evangelio, que tú mientras caminas, tienes que proclamar. Pero no te olvides de orar, orando en todo tiempo.
Tú sabes que el ejército de Satanás tiembla cuando ve un cristiano de rodillas. Entonces, ¿quieres ser victorioso? Yo escucho personas, pastor, parece que el diablo está cerca, el diablo me ataca. Toma el escudo, toma la palabra, pero ora. ¿Quieres ver al diablo huir? Ora.